¿cuál va a ser nuestra ruta? Primero, lo básico. ¿Qué son? Después, veremos dónde se producen y quién controla esa producción. Luego, nos sumergiremos en su mecanismo de acción a nivel genético. Exploraremos sus efectos en todo el cuerpo. Analizaremos una paradoja muy interesante y, al final, haremos un repaso con los puntos clave, como para un examen. Bueno, empecemos por el principio, por lo más fundamental. Para entender todo lo demás, primero hay que saber qué son exactamente estas moléculas. Fíjense, el mismo nombre ya nos da casi toda la información. Cortico porque se originan en la corteza de las glándulas suprarrenales y esteroide por su estructura química, que deriva nada menos que del colesterol. Y esta característica, el ser derivados de un lípido como el colesterol, es la clave de todo su poder. Al ser grasosos, por así decirlo, pueden cruzar las membranas celulares, que también son grasas, sin ningún problema. No necesitan tocar la puerta, simplemente pasan. Ahora, es súper importante que desde ya los dividamos en dos grandes familias. Por un lado, los glucocorticoides, con el cortisol como estrella, que se encargan de la energía, del metabolismo y de la inflamación. Por otro, los mineralocorticoides, como la aldosterona, que son los gerentes del agua y las sales del cuerpo. Esta distinción es crucial en la clínica. Perfecto, ya sabemos qué son. Ahora la pregunta es, ¿dónde se fabrican estas hormonas y quién da las órdenes para que se produzcan? Vamos a ver la anatomía y la regulación de todo este proceso. Imaginen la corteza suprarrenal no como un bloque uniforme, sino como una fábrica con 3 pisos, 3 zonas bien diferenciadas. La más externa, la glomerular, produce aldosterona. La de en medio, la fascicular, produce nuestro famoso cortisol. Y la más interna, la reticular, se encarga de los andrógenos. La producción de cortisol no es para nada al azar. Sigue una cadena de mando súper estricta que conocemos como el eje hipotálamo-pituitario-adrenal o HPA. El hipotálamo le da la orden a la pituitaria a la glándula suprarrenal y ésta produce cortisol. Y aquí viene lo elegante. El propio cortisol, al final, le avisa a los jefes de arriba que ya hay suficiente y frena todo el sistema. Es un feedback negativo perfecto. Y ojo con esto, porque es un detalle clínico crucial. La aldosterona, el mineralocorticoide, tiene otro jefe. Su producción depende principalmente del sistema renina-angiotensina y de los niveles de potasio. Por eso, si falla la pituitaria, el cortisol se desploma, pero la aldosterona puede seguir funcionando con relativa normalidad. Muy bien, ahora viene lo bueno. Vamos a ponernos un microscopio imaginario y a meternos dentro de la célula, hasta el mismísimo núcleo, para entender cómo es que estas moléculas tienen efectos tan profundos. El concepto clave aquí, lo que hay que llevarse de esta parte, es que los corticoides no son un simple interruptor de on y off. No, ellos van mucho más allá. Son moduladores de la transcripción genética, o sea, cambian las órdenes de fabricación que están escritas en nuestro ADN. Entonces, ¿cuál es el viaje? Primero, el esteroide, como ya dijimos, cruza la membrana como si nada. Adentro, en el citoplasma, lo está esperando su receptor específico. Se unen y ese nuevo complejo viaja junto hasta el núcleo. Y una vez allí, se pega al ADN en unas zonas concretas para empezar a dar órdenes. Y una vez que llega al ADN, ¿qué hace? Pues tiene dos misiones principales. Por un lado, la transactivación. Le dice al ADN que fabrique más proteínas antiinflamatorias. Por otro, la transrepresión. Le ordena que deje de fabricar las moléculas que causan inflamación, como las citoquinas o la COX-2. Básicamente promueve lo bueno y frena lo malo. Claro, si pueden reescribir las instrucciones en casi cualquier célula del cuerpo, se imaginarán que sus efectos se sienten, bueno, en todas partes. Vamos a ver ese impacto sistémico. Pensemos en el cortisol como el gerente de crisis del cuerpo. En una emergencia, ¿qué necesita el cerebro? Glucosa. Así que el cortisol se encarga de subir el azúcar en sangre, incluso fabricando glucosa nueva a partir de proteínas que saca de los músculos. También moviliza las grasas, pero de una forma muy particular que veremos luego. Pero su influencia no se queda solo ahí, para nada. También retienen sodio y agua, lo que puede afectar la presión arterial. Debilitan los huesos a largo plazo, pudiendo causar osteoporosis. Impactan en el sistema nervioso central,
afectando el ánimo y el sueño. Y también hacen que los vasos sanguíneos respondan más a sustancias como la adrenalina. Y aquí llegamos a una de las cosas más curiosas y paradójicas de los corticoides, sobre todo en tratamientos largos y a dosis altas. Esta dualidad entre lo que pasa en el centro del cuerpo y lo que pasa en la periferia. Esta tabla lo resume perfectamente. Fíjense en el contraste. En el centro del cuerpo son anabólicos. Aumentan la grasa en el abdomen, en la cara, la famosa cara de luna llena, y en la espalda. Pero en la periferia, en brazos y piernas, son catabólicos. Destruyen músculo, adelgazan la piel y debilitan los huesos. Esta dualidad es la que da lugar a los signos clásicos del síndrome de Cushing. Bueno, para terminar, vamos a hacer un repaso tipo examen. Nos vamos a concentrar en dos preguntas que son absolutamente clave para entender la clínica y la seguridad de estos fármacos. Primera pregunta, y es vital para la seguridad del paciente. ¿Por qué es tan peligroso suspender estos fármacos de golpe? La respuesta está en su efecto sobre el eje HPA. La respuesta es una retroalimentación negativa exagerada. Los corticoides que damos como fármaco básicamente engañan al hipotálamo y a la pituitaria. El cerebro ve niveles altísimos de corticoide y piensa, ok, hay de sobra, así que deja de enviar las señales de producción. Como resultado, las glándulas suprarrenales, al no recibir órdenes, se atrofian, se duermen, y despertar esa fábrica puede llevar meses. Y la segunda pregunta clave, su efecto más famoso, el antiinflamatorio. Ya sabemos que lo hacen, pero ¿cuál es el mecanismo molecular exacto? ¿Cómo apagan el fuego de la inflamación con tanta eficacia? Aquí está la genialidad de su mecanismo. A diferencia de los antiinflamatorios comunes, como el ibuprofeno, que actúan más abajo en la cadena, los corticoides van al origen de todo. Promueven una proteína, la lipocortina 1, que bloquea a la enzima fosfolipasa A2. Al bloquearla, impiden que se forme el ácido araquidónico, que es la materia prima para fabricar todas las moléculas de la inflamación. Cierran el grifo por completo, no solo tapan una de las fugas.